Bueno, vamos a entrar de lleno en este análisis. Hoy vamos a coger una rúbrica académica bastante compleja y la vamos a transformar en un plan de acción 100% práctico para crear infografías de un impacto brutal y, ojo, impulsadas desde su mismísima base por la tipografía. Pasa muchísimo que la selección de fuentes se trata casi como un extra, un retoque estético que dejamos para el último momento cuando el diseño ya está hecho, pero nada más lejos de la realidad. Vamos a desgranar cómo las letras son, literalmente, la arquitectura invisible de cualquier diseño. Son ese núcleo estructural que sostiene, dirige y da sentido a toda la comunicación visual. Para organizarnos, este es el mapa de ruta que seguiremos hoy. Primero, el objetivo y los roles. Segundo, los fundamentos de la tipografía. Tercero, pasaremos a las técnicas de narrativa visual. Cuarto, la fusión de tipografía y diseño. Y para cerrar, veremos los entregables y la evaluación final. Así que, sin más rodeos, al lío. Arrancamos con el primer bloque, el objetivo y los roles. Vamos a ver cómo se construyen los cimientos de todo este proyecto creativo. Fijaos en esto porque ilustra a la perfección cómo un equipo de 3 personas tiene que dividir sus responsabilidades de forma casi quirúrgica para que el proyecto triunfe. Por un lado tenemos el rol de investigación. Esta figura es vital porque sienta las bases narrativas y define hacia dónde va a fluir la información visualmente. Es quien ancla el mensaje central para que sea inquebrantable. Luego entra en escena el diseño visual, que coge toda esa información en crudo y configura el lienzo, eligiendo las familias tipográficas con lupa. Y por último, el área de edición, que entra para pulir la composición y garantizar que todo se lea a la perfección. Es una especie de baile a 3 bandas donde la investigación pone los cimientos, el diseño proyecta la casa y la edición pule hasta el último detalle, para que todo no se convierta en un caos incomprensible. Y hablando de diseño, trabajar sobre un formato exacto de A2, es decir, casi 60 por 42 centímetros, no es un capricho técnico del profesor, es una decisión que fuerza el pensamiento crítico a tope. Tener estos límites espaciales inquebrantables dentro de Illustrator es fundamental. En el diseño gráfico, la restricción es lo que de verdad fomenta la creatividad. Saber que hay una frontera clara te obliga a medir cada milímetro de espacio negativo, a ajustar la jerarquía visual con una precisión milimétrica y a pensar muy bien en el tamaño de cada titular. Sin un límite claro, el diseño se desparrama. Con límites, se concentra y gana muchísima contundencia. Y esto nos lleva directos a la sección 2, los fundamentos de la tipografía. Porque para innovar hoy, primero hay que entender muy bien qué pasó ayer. Repasar esta evolución histórica es un requisito estricto si queremos entender por qué las fuentes tienen el impacto que tienen hoy en día. Pensadlo bien. En el siglo XV, la llegada de los tipos móviles democratizó el texto de golpe y estableció lo que hoy consideramos como un texto formal. Damos un salto al siglo XIX, en plena revolución industrial, y de repente hacen falta fuentes gigantes, pesadas y súper audaces para captar la atención de la gente en medio del ruido de las calles y la publicidad masiva. Luego, en el siglo XX, las letras tuvieron que encajarse a la fuerza en las cuadrículas de píxeles de las primeras pantallas, y ahora en pleno siglo XXI, con las pantallas de altísima resolución, tenemos una libertad creativa infinita. Pero ojo, esa libertad exige conocer las reglas del pasado para no cometer atrocidades de diseño en el presente. Fijaos en el contraste. Elegir de forma consciente entre distintas familias tipográficas es lo que va a determinar toda la psicología de la infografía. Las fuentes serif, con esos remates tan clásicos, son visualmente como unas antiguas columnas romanas. Transmiten mucha estabilidad, muchísima formalidad, autoridad, y además son perfectas para leer textos largos sin cansarse. Por el contrario, si nos vamos a las sans serif o a las fuentes script, la energía es radicalmente distinta. Son como un cohete espacial, proyectan un impacto innegablemente moderno, veloz y superdinámico. Entender esta dicotomía es absolutamente vital, porque si mezclamos los pesos o las familias sin ton ni son, le estamos enviando mensajes contradictorios al subconsciente de quien mira la imagen. Y claro, aquí entra la famosa cuestión del buen gusto. Se habla muchísimo de esto, pero hay que tener claro que el buen gusto no es una fórmula matemática exacta que te aprendes de memoria. Es pura intuición, pero intuición nacida de machacar y practicar. Exige armonizar principios de diseño fundamentales como el tamaño o el interletreado y al mismo tiempo entender muy bien el contexto cultural y el propósito de lo que estamos contando. Encontrar ese punto dulce donde algo es precioso estéticamente pero a la vez se lee sin ningún esfuerzo requiere mucha paciencia. Estar siempre analizando referencias y, sobre todo, una cantidad brutal de prueba y error. Es un instinto que se educa. Afortunadamente, no hay que hacer este viaje a ciegas. La recomendación de usar plataformas especializadas como Google Fonts, Adobe Fonts o FontShare es una cuestión de pura eficiencia. Nadie quiere perder el tiempo. Estas bibliotecas tipográficas te permiten comprobar cómo se lee una fuente en tiempo real, probar combinaciones y descartar estilos antes de descargar un solo archivo. Hacer todas estas pruebas previas evita el desastre absoluto de pasarte horas montando una composición súper compleja en Illustrator para darte cuenta al final de que el texto no se lee a 2 metros de distancia. Pasamos ya a la tercera sección, técnicas de narrativa visual.
Vamos a ver cómo se estructuran los datos para contar una historia que realmente enganche. Para convertir unos datos súper fríos en un mensaje memorable, hay que aplicar el arco narrativo clásico de toda la vida, pero directamente al diseño gráfico. Tenemos 4 pasos. La exposición, que es donde establecemos la fuente base y el contexto. Luego pasamos a la acción ascendente, usando contrastes de tamaño o color para empezar a generar expectación visual. Llegamos al clímax, y aquí es donde colocamos el elemento tipográfico más bestia, vibrante y llamativo de toda la infografía. Es lo que reclama toda la atención de forma instantánea. Y por último, la resolución, donde rebajamos la intensidad para guiar la mirada de forma suave y sacar al espectador del gráfico. Esto que viene ahora me parece fascinante. Hablamos del simbolismo espacial de Max Pulver. Nos dice que las decisiones de dónde colocamos las cosas en el lienzo afectan al cerebro del espectador antes siquiera de que lea una sola palabra. El simple hecho de ubicar un texto arriba o abajo tiene un peso psicológico brutal. La parte superior del papel la asociamos con lo ideal, con el cielo. La inferior, con lo terrenal y lo práctico. La izquierda es nuestro pasado, nuestro origen, mientras que la derecha se asocia instintivamente con el futuro y la acción. Si orquestamos bien en qué zona ponemos cada bloque de texto, estaremos mandando señales subconscientes muy potentes que refuerzan el mensaje principal. Todos estos elementos visuales son nuestras herramientas de trabajo. Usar gráficos adecuados o numerar pasos con flechas crea un flujo de lectura inconfundible. El color ayuda a anclar las ideas en la memoria, pero, para mí, la joya de la corona aquí es la incorporación del conflicto. El conflicto visual es generar tensión a propósito. Imaginad poner un titular de estilo brutalista, súper pesado, enorme, de color oscuro, y pegado a él un pequeño bloque de texto con una fuente serif elegantísima, muy fina. Esa fricción visual es oro puro, frena en seco la mirada. Ese contraste dramático obliga al cerebro a pararse y procesar activamente qué está mirando. Entramos de lleno en la sección 4, fusión de tipografía y diseño. El momento exacto donde texto e imagen se convierten en una sola cosa. Vamos a poner un ejemplo extremo. Si usamos una fuente súper caprichosa, como de fiesta infantil, para desglosar datos muy duros sobre una crisis financiera global, pues el mensaje queda totalmente silenciado porque el tono es un absoluto disparate. Dar con la síntesis exacta entre la fuente y la historia es lo que le va a dar autoridad a lo que estamos contando. Si nuestra jerarquía es un desastre y resulta que un texto secundario parece más importante que la idea principal, la información no se digiere bien. En resumen, la tipografía es el volumen y la emoción exacta con la que entran los datos. Y aquí es donde entra en juego la inteligencia artificial. Utilizar plataformas como Gemini, ChatGPT o DeepSeek no es tener una varita mágica que hace el diseño por su cuenta. Para nada. Son básicamente un compañero de lluvia de ideas que va a 1000 por hora. Si introducimos comandos súper detallados, estas herramientas nos permiten explorar decenas de bocetos de disposición tipográfica y posibles estructuras en cuestión de minutos. Generar estas ideas de diseño antes de abrir Illustrator nos ahorra unas cuantas horas de frustración frente a un documento en blanco, dándonos un mapa de ruta sólido sobre el que empezar a trabajar. Y llegamos a la recta final, sección 5, entregables y evaluación final. Las exigencias para conseguir un resultado profesional. Entregar un PDF perfecto con sus marcas de corte para imprenta y el archivo original vectorial es simplemente cumplir con lo básico. Subirlo a ISU es solo el método de distribución. El verdadero examen viene con la presentación final. A fin de cuentas, de nada sirve tener un diseño precioso si no somos capaces de defenderlo con seguridad y justificar de viva voz el porqué psicológico, histórico y estructural de cada decisión que hemos tomado con las fuentes. Esa justificación argumentada es lo que de verdad demuestra que no hemos diseñado al azar. Si desgranamos esta tabla de puntuaciones, nos damos cuenta muy rápido de dónde está el verdadero valor del diseño de información. Claro que usar bien la inteligencia artificial y entregar el formato correcto te da puntos, pero la balanza se decanta masivamente por la creatividad, la narrativa visual y esa base histórica que comentábamos antes. El mensaje está clarísimo. La técnica y el software son el coche que conduces, pero el concepto, la narrativa y la intención siguen siendo, sin ninguna duda, quienes llevan el volante hacia el éxito. Llegar a conseguir ese ansiado 20 sobre 20, la máxima puntuación, no es una cuestión de ir tachando cosas en una lista de tareas técnicas. Es casi un ejercicio de alquimia. Requiere fusionar un conocimiento profundo del contexto histórico, la mejor técnica en el lienzo digital y unos argumentos de peso que justifiquen cada coma. Es lo que convierte un simple trabajo de clase en una obra de diseño total. Para terminar, cuando entendemos que la tipografía ya no es un mero adorno donde meter texto, sino que se convierte, literalmente, en la voz de los datos, surge una pregunta inevitable. Si logramos dominar el arte de que las propias letras cuenten una historia a nivel espacial y psicológico, ¿cómo creéis que cambiará esta manera tan meticulosa de trabajar la forma en que consumiremos la información el día de mañana?
Al final, estas reglas académicas no son más que el trampolín perfecto para revolucionar por completo cómo nos comunicaremos visualmente en el futuro. Ahí queda esa reflexión.